Vamos a conversar sobre este tema de inmediato con quien ocupara la cartera de salud. Estamos hablando de Víctor Zamora, exministro. Buenas noches, bienvenido, señor Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nicolás Perla. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha preocupado muchísimo las declaraciones que ha brindado el señor Antonio Prato, quien es integrante del Comando Vacuna, quien ha cuestionado además la manera como ha venido desarrollándose el Poder Ejecutivo respecto a la adquisición suficiente de dosis de vacunas contra COVID-19. Lo que él ha dicho básicamente es que no hay ningún acuerdo cerrado todavía, ni siquiera con Pfizer, que no se ha hecho el depósito del dinero, y que además el Perú no ha conseguido lo que sí han logrado otros países de la región de América Latina, como la firma de acuerdos de compra no vinculantes, justamente para asegurar las reservas de estas vacunas. Bueno, no me voy a referir exactamente a lo que ha dicho el señor Prato, pero sí ciertamente es preocupante que durante las últimas 3 semanas hayamos escuchado del propio gobierno 2 o 3 distintas versiones acerca de cuál es nuestra situación del abastecimiento futuro de vacunas. En un primer momento se nos informó que se haría un esfuerzo por vacunar a 24 millones de personas antes de las elecciones del primer cuatrimestre del próximo año. Ya en el Congreso se informó de que efectivamente no iban a ser 24 millones, sino 11 millones de personas a ser vacunadas, dentro de las cuales en el primer trimestre se vacunarían a 1 millón, a cerca de 1 millón, utilizando las vacunas compradas a Pfizer. El día de ayer, el viceministro Suárez informó de que esta compra con Pfizer no está garantizada ya que no existe un contrato, no existiría un contrato, y por lo tanto no se ha hecho el desembolso para este millón. Y posteriormente la primera ministra ha informado de que se están haciendo los esfuerzos para garantizar la vacunación en el segundo semestre del 2021. Entonces creo yo que es necesario que nuestro gobierno, que lidera los esfuerzos para combatir esta epidemia, nos informe claramente cuáles son los plazos, con quién tenemos vacuna asegurada, con quién tenemos vacuna en negociación y qué es lo que vamos a hacer si es que existen demoras en la provisión de las mismas. Señor Zamora, sí, pero exactamente, es muy preocupante porque además tenemos a la ministra Pilar Macetti, quien el fin de semana nada más daba unas declaraciones diciendo que venía en ese primer trimestre una parte de las vacunas, luego trimestralmente iban a ir llegando, y luego sale el señor Prato a decir todo lo contrario, que incluso desde el mes de junio le estuvieron propusiendo a la Cancillería para que se pudieran firmar estos acuerdos con laboratorios, pero que no se ha hecho. Estamos por detrás de muchas gestiones que se han realizado, por ejemplo, en Brasil, en Chile o en Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que hayamos estado hablando de vacunas que no tenemos en la práctica porque ni siquiera se ha firmado el contrato? Bueno, por eso nuevamente refiero, ¿no?, que desde el 19 de junio que se formó el Comité Multisectorial, en agosto, liderado en mi caso, por el ministro de Salud. Luego, en agosto, se cambió ese comité multisectorial para que sea liderado por el ministro de Relaciones Exteriores. Se ha hecho la construcción de varias relaciones con varias empresas al mismo tiempo. Además, se ha integrado al mecanismo de la plataforma COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud. Se ha hecho un depósito en la plataforma COVAX de 75.5 millones de soles. Esto va a permitir vacunas para la segunda mitad del próximo año. Nos preocupa la primera mitad. La primera mitad, ya con Pfizer se hizo el primer acuerdo al inicio del mes de agosto. De ahí se ha extendido y tenemos, tengo entendido, más de 20 acuerdos no vinculantes de confidencialidad con múltiples empresas. Lo que preocupa es que en un momento determinado se nos haya dicho, llegan 50.000 a fines de este año, 1.800.000 en el primer trimestre, y así progresivamente para el resto del año hasta cumplir 9.9 millones. Esa información es la que en estos momentos no se tiene certeza de que se vaya a cumplir. Sin duda, doctor Zamora, la incertidumbre es lo que preocupa siempre, ¿no? Ahora, ¿usted cree probable que finalmente privados terminen comprando una parte de vacunas y se atenúe esa diferencia entre los peruanos, entre los que tienen para pagar la vacuna y los que no tienen? Un poco lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó con las pruebas, ¿no? Con las pruebas de despistaje de COVID. Al inicio todo estaba centralizado en el MINSA
y luego se abrió la posibilidad de que empresas privadas también pudiesen comprar las pruebas y que el que pudiese pagarlas se las hiciera, digamos, a discreción. ¿Una fórmula parecida podría pasar con el tema vacunas? Podría pasar. Sin embargo, lo principal es que nosotros como Estado podamos garantizar que esta vacuna sea de acceso a toda nuestra población de manera gratuita, como el resto de las vacunas que ofrecemos en el Perú. Entonces, lo que nosotros debemos en este momento es aclarar, reducir los márgenes de ansiedad, de incertidumbre, de angustia que produce el solo hecho de pensar que hay una posibilidad de que no tengamos vacuna en el próximo trimestre, cuando la semana pasada ya empezó el Reino Unido, se prepara los Estados Unidos para vacunar a su población, igual Canadá, México, y nosotros no tenemos una clara información acerca de cuál es el estado del Perú en este momento. Doctor Zamora, aunque claro hay que tener mucho cuidado y tocar con pinzas lo que aparecen en las redes o a veces en los mensajes por WhatsApp, ¿no? Se habla de una posible cuarentena por fin de año. ¿Ha escuchado usted esa versión? En este momento está reunido el Consejo de Ministros y hay mucha expectativa, no por esto, porque nada se ha hecho oficial, ni siquiera se ha deslizado esa posibilidad, más que todo seguramente para responder lo de las vacunas, pero en todo caso, ¿usted creería pertinente que se tomen medidas especiales de restricción ante las fiestas? Mire, lo que nosotros estamos viendo en Europa es que la mayor parte de los países, independientemente de su tecnología, de la capacidad de sus sistemas de salud, todos están recurriendo nuevamente a la cuarentena. Focalizada, territorial, progresiva, llámese como se llame, todos están utilizando algún mecanismo para restringir la movilidad de su población. Hoy, Piura está alcanzando el máximo de su capacidad para responder a un rebrote en Piura. Se está empezando a ver ese rebrote en Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Ancash. La pregunta se cae de madura. En Piura, ¿debemos o no restringir la movilidad de la población para limitar el contagio y así proteger a nuestra población? Yo particularmente considero que ese es un tema que debe ser evaluado y a partir de la experiencia de Piura, tomar la misma decisión para el resto de los departamentos, incluido Lima. Pero se debería considerar en un estudio... estoy de acuerdo con que la restricción sea de carácter nacional, porque hay zonas que están tranquilas. Correcto. Claro, y la segunda idea de mi pregunta creo que va por ese lado. Si es que se evalúa esa posibilidad, tal vez debería estar listo un estudio de cero prevalencia, ¿no? Indudablemente. Ese estudio de cero prevalencia es otro tema que se ha retrasado, debió haberse terminado hace aproximadamente un mes y medio, casi 2 meses. Hubo un cambio en el equipo que lo lideraba. Tenemos recién los resultados de Lima y Callao, pero ya no podemos esperar. Tenemos los resultados de que ha aumentado la hospitalización, la estancia en las UCIs, se están quedando sin camas UCIs, el número de infectados también está aumentando. Entonces, el gobierno debe evaluar qué criterios voy a usar para cerrar o no una región. Y este es el caso de Piura. Piura está esperando que se tome una decisión al respecto de su población. Señor Zamora, usted ha estado como ministro de Salud. Usted conoce bien el sector y sabe cuáles son las fallas y los retos. ¿Hasta cuando usted estuvo, qué se avanzó respecto de la vacuna? ¿Qué hizo usted cuando estaba en el ministerio sobre ese punto en específico? El 19 de junio montamos el primer comité multisectorial que lo lideraba el que habla, sobre la base de la experiencia que nosotros tenemos como país para comprar enorme cantidad de vacunas y hacer grandes campañas de vacunación. Iniciamos y ingresé al Perú al mecanismo COVAX. Iniciamos las negociaciones con Pfizer, con Sinopharm, con Johnson & Johnson, con Oxford AstraZeneca, tanto así que a los pocos días que yo dejé el sector se firmó el primer acuerdo de confidencialidad con Pfizer. Además, el mecanismo COVAX, ya Perú estaba plenamente integrado al mecanismo COVAX, que luego se ratificó con el aporte de 75 millones de soles que nos ha permitido tener un asiento en este mecanismo. Entonces, yo avancé los primeros pasos de la construcción de la arquitectura. Durante la gestión de la doctora Mazzetti, las negociaciones se ampliaron a un abanico mucho más grande de posibles proveedores y se esperaba que el acuerdo con
con Pfizer, que pasó de acuerdo de confidencialidad a un acuerdo pleno me parece que fue el 17 de septiembre, debía ser ratificado con un contrato. Ese contrato, el día de ayer fuimos informados que no fue firmado, no se hizo el depósito que establecía, y ahorita estamos en una suerte de incertidumbre para saber qué vamos a hacer hacia Por eso, a ese punto quería llegar. Entonces, ya que usted conoce el sector, ¿qué puede haber sucedido? ¿Por qué no se ha firmado el contrato con Pfizer? ¿Por qué no se ha desembolsado el dinero? No tenemos el dinero. ¿Cuánto nos están costando las vacunas? ¿O es un tema de lentitud del Estado? ¿Las crisis políticas que hemos estado teniendo en los últimos días tal vez también han impactado? ¿Qué pasó? Miren, tenemos cosas que se han hecho. Tenemos el marco legal que nos permite hacer los contratos. Eso está delegado en la facultad del viceministro de Relaciones Exteriores. Él tiene la facultad, a nombre del país, firmar los contratos. Tenemos los fondos, tenemos más de $1.000 millones de dólares destinados a COVID. O sea, no es un problema de plata. Ya incluso hemos utilizado para el COVAX. Tercero, tenemos la empresa identificada que tiene un producto que ya está en uso a nivel mundial. Estoy seguro de que debe haber una razón, una explicación por la cual no se concretó la firma de este contrato, que debe estar relacionada a la confidencialidad del mismo. Pero creo que ustedes y yo y toda la ciudadanía, debido a que se ha revelado que no tenemos un contrato vigente, necesitamos una explicación. Se necesitan respuestas, sin duda. Para terminar, doctor Zamora, si en este momento tendríamos aquí 50 millones de vacunas, ¿tendríamos la capacidad de aplicarlas? Usted que ha sido ministro, se lo hemos preguntado a especialistas. No. Y la misma respuesta que si hubiésemos tenido 50 millones de pruebas moleculares. Nosotros necesitamos, además de las vacunas, las jeringas, el personal, la logística para la cadena de frío, la campaña comunicacional, los sistemas de información y un sistema de vigilancia que pueda identificar los efectos adversos de esta vacuna. Todo eso es parte del plan que ya fue aprobado, pero que no sabemos exactamente cómo está siendo implementado. Sabemos que estaban entrenando al personal militar para ampliar la capacidad del Estado de poder vacunar a una enorme cantidad de personas en una geografía tan difícil como es la nuestra. Bien, muchas gracias. Un sistema de salud pequeño. Bien, pues. Muchas gracias a Víctor Zamora, exministro de Salud, conversando con nosotros esta noche. 7:27 minutos. Se viene, bueno, en principio esperamos información de parte del Ejecutivo. 9 meses después, Perla, se siguen mostrando las debilidades, las carencias, ¿no?, de nuestro sistema precario de salud realmente, ¿no? ¿Qué está pasando? Seguramente las autoridades tendrán una respuesta y pronto. Pausa comercial.